Congreso Apostólico y Profético Rompimiento. Desde Nueva York, apóstoles David y Rebeca García, fundadores de ministerios Centro de Fe, Esperanza y Amor. Desde México, los pastores Daniel y Olegario García. Conferencias viernes 23 y sábado 24 de mayo, de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Y concierto con el pastor y conferencista Edgar Rocha, viernes 23 a las 6 de la tarde. Inscripción $5. Información al 2266-8242. Te esperamos de donde fue el Munich, una cuadra al norte, 2 cuadras abajo. No te lo pierdas, vívelo. Victoria, si el enemigo creía que íbamos a estar tristes, se equivoca. Porque nosotros estamos y seguimos exaltando el nombre de Jesucristo. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. No importa aún cuando haya lágrimas, no importa aún cuando haya dolor. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Y el pueblo que está bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios siempre sabrá decir: Señor, hágase tu voluntad. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en Josué 4, 23 y 24. No sin antes, ¿verdad?, darle la bienvenida a las personas que están de visita por primera vez. Les decimos bienvenido. Esta casa de oración es la casa de ustedes, es la casa de Dios. Siempre serán bienvenidos. Y nos sentimos bendecidos con tenerles en este día, honrados con tenerles acá en la casa del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si usted quiere ponerle nombre a este tema, lo hemos titulado 2 formas de caminar delante de Dios. 2 formas de caminar delante de Dios. Josué 4, 23 y 24. Y también puede reforzarse, ¿verdad?, este mensaje en Números 14, 27 al 45. Josué capítulo 3, Josué 4 y Josué capítulo 5. Y dice así en las Escrituras: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que había pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Padre, pongo delante de ti esta palabra, Señor, y te pido que todavía añadas más bendiciones, Señor. Abre nuestro entendimiento a la dimensión que tú quieres que nos movamos, Padre. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, te ofrezco mi vida, Padre, para que tú la uses a tu manera y a tu voluntad, Señor. También te ruego por la congregación, Señor, que ellos puedan abrir su corazón, Padre, para que puedan recibir la palabra, Señor, que hoy tú quieres compartir, Señor, a través de mis labios, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. En el libro de Números, la palabra nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios estuvo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Y nosotros observamos que debido a la dureza del corazón del pueblo, Dios decide que el pueblo camine por el desierto 40 años. 40 años. Y vemos también de que a pesar de que Moisés, obedeciendo la voz de Dios y habiendo enviado a 2 espías a la tierra de Canaán, ¿verdad?, y ellos durante 40 días observaron de cómo era la tierra,
esa tierra maravillosa que Dios les había prometido, dice de que 10 de ellos vinieron con informes negativos y 2 de ellos vinieron con informes positivos. Solamente Josué y Caleb pudieron retener en su corazón la grandeza de ese Dios todopoderoso, al cual ellos conocían y al cual ellos habían visto actuando en contra de Faraón. Cómo esa mano poderosa había peleado por el pueblo de Israel. Sin embargo, dice que la mayoría de ellos, los 10 restantes, no le creyeron al Señor. Y a causa de la dureza del corazón del pueblo, ¿sabe qué? Hubo luto. Hubo luto en el pueblo de Israel. Y a pesar de que Moisés, como líder, advertía de que no podían hacer las cosas en su naturaleza humana, este pueblo no quiso escuchar ni la voz de Dios ni la voz de su líder, ¿verdad? Y dice que ellos en apariencia, obediencia, y esto lo podemos ver en Números 14, 39 al 45, ellos aparentaban estar obedeciendo a Dios. Y la gente de guerra vino y se dispuso a ir contra el enemigo, contra los amalecitas y los cananeos. Sin embargo, Moisés le dijo, si Dios no va con ustedes, mejor no vayan, porque seguramente van a fracasar. Pero el pueblo no escuchó. Y el pueblo de Israel fracasó contra los cananeos y los amalecitas. Ellos quisieron tomar la ciudad de Orma. Orma significa, ¿sabe qué? El fracaso de la carne. El fracaso del ser humano cuando se dispone a hacer las cosas sin la dirección de Dios, sin la dirección del Todopoderoso. Hubo un momento, ¿saben qué? Cuando el Señor les dijo a ellos, no es vuestra guerra, sino la de Dios. Pero en ese momento, el Señor no les estaba acompañando. Hoy vamos a hablar acerca de 2 actitudes que tiene el pueblo de Israel y 2 actitudes en las que muchas veces el pueblo de Dios, nosotros, nos podemos ver envueltos. Una, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, y otra, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán. El Jordán significa el que desciende. Eso significa el Jordán, el que desciende. Y sabe que cuando hablamos del Jordán, estamos hablando una serie de enseñanzas vividas a la luz de nuestro Dios. Pero también una serie de grandes conquistas. Una serie de grandes conquistas. Son 2 actitudes bien diferentes las que nosotros tenemos que estar bien claros que acompañaron al pueblo de Israel. La primera generación, que fue una generación de desobediencia, una generación que ¿sabe qué? Que se quejaba constantemente, que decía, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Una generación que sacaba sus propias conclusiones, que no tomaba en cuenta a Dios. Una generación que no le agradaba escuchar la voz del Señor, sino que más bien había queja. Y decían, mejor no hubiésemos vuelto a Egipto. Mejor estuviésemos comiendo melones y sandía. ¿Por qué nos trajiste acá hasta el desierto, donde ni siquiera hay ataúdes para morir, para que nos entierren? A pesar de que habían visto cómo Dios había estado con ellos. Esta generación había cometido grandes pecados.
Incluso habían levantado un becerro, habían ofendido grandemente a Dios. Dependieron de sus propios razonamientos, en vez de humillarse al Señor y buscar la dirección de cómo conquistar, de cómo vencer al enemigo. Una generación ensimismada en su fuerza. Una generación de orgullo y de soberbia. Una generación que estaba abandonada totalmente por el Señor. A pesar de que en el desierto, ¿sabe qué? Ni le faltó ni agua, no le faltó el socorro de Dios, no le faltó la misericordia. ¿Sabe qué? Dice que sus pies, a pesar de que ellos anduvieron caminando durante tantos años, jamás se les inflamaron. Donde sus zapatos tampoco se le destruyeron. Miraron el amor y la misericordia de Dios. Esto habla de una generación, ¿sabe qué? Malagradecida. Una generación malagradecida que viendo la mano poderosa de Dios y viendo los constantes milagros, no se acordaron de ser agradecidos, no se acordaron de tomar en cuenta a Dios, no se acordaron de ir y buscar el consejo de Dios. Pero la palabra también nos enseña que hay una segunda generación que se levantó en conjunto con Josué y con Caleb. Una generación que, como dice la palabra de Dios, y vamos a leer Josué 3, 1 al 6. Una generación totalmente diferente. Dice el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recurrieron al campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Habla de un pueblo entendido. Esta generación habla de que era un pueblo que agradaba al Señor. Una generación de que no presumía, ¿sabe qué? Entenderlo todo, ni saberlo todo. Sino una generación que con humildad reconocía que Dios era el único que le podía enseñar el camino a seguir. ¿Cuántas veces nosotros estamos, ¿sabe qué? En decisiones difíciles de tomar. Estamos en una situación muchas veces en que no hallamos ni pies ni cabeza, una situación difícil. Y ¿sabe qué? Necesitamos reconocer que necesitamos en toda nuestra vida de esa presencia maravillosa que es Dios. Que fuera de Dios no hay salvación para el ser humano. Y esta generación, esta segunda generación, era una generación sabia. Era una generación que estaba dispuesta a permitir de que la voluntad de Dios se hiciera. Dice que ellos estaban descansados ya. Y que estaban entendidos de la disposición que Dios estaba dando en ese momento. El Señor también permitió, ¿sabe?, que entraran en Jericó y que los sacerdotes llevaran el arca del pacto. Que ¿sabe qué? Vieran el milagro de Dios una vez más, porque
Se habla de que este río todo el tiempo está caudaloso. Todo el tiempo está caudaloso. Pero Dios les había dado una orden específica a ellos. Y ¿sabe qué? Algo maravilloso es que esta generación no tenía ni murmuración ni quejas en sus labios. Esta generación, ¿sabe qué? Obraba en silencio. Obraba en silencio. Esta generación estaba viviendo un momento en donde solamente Jehová de los ejércitos hablaba. Y el pueblo de Dios solamente se disponía a escuchar lo que Dios estaba ordenando. Eso habla, ¿sabe qué? Cuando el pueblo ha entrado en una dimensión de obediencia. Obediencia absoluta, absoluta, total de parte de Dios en la vida de cada una persona del pueblo. Y Dios dio una orden que eran los sacerdotes quienes deberían adentrarse, dice, en el río Jordán, y que ese momento, ¿sabe qué? Las aguas se iban a secar y iba a haber un camino por donde avanzar. Muchas veces, ¿sabe qué? El sacerdote puede estar en una forma incómoda. Imagínese usted cuánto tiempo tuvo que estar sosteniendo los sacerdotes el arca del pacto para que el pueblo pudiesen avanzar cuando eran miles de personas. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Sabe qué? A lo mejor pudo haber incomodidad, pudo haber cansancio, pero ellos estaban dispuestos a obedecer la voz de Dios para que el pueblo avanzara. El resto del pueblo de Israel. Pero hoy quiero decirle que en ese momento eran unos cuantos los sacerdotes. Pero en este tiempo la palabra del Señor nos habla que todos somos sacerdotes. Habla que todos somos sacerdotes y que usted y yo estamos llamados, ¿sabe qué? A sostener el arca del pacto para que otra gente avance, para que otra gente pueda ver la gloria de Dios. Mientras usted y yo estamos sosteniendo la presencia de Dios en medio de la congregación para que otros avancen y puedan tener oportunidad de entrar a la tierra prometida. Eso habla, ¿sabe qué? De la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. A Dios no le interesa si usted está cansado. A Dios no le interesa si a lo mejor usted como sacerdote se siente enfermo. A Dios no le interesa si usted está llorando al sostener el arca. A Dios no le interesa que usted a lo mejor tenga una piedrita, ¿sabe qué? En el zapato y le está chimando mientras usted está sosteniendo el arca. A Dios le interesa que usted y yo obedezcamos lo que Él te está demandando para la iglesia. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros, una obediencia extrema. ¿Sabe qué? Hay muchos que están en aflicción de espíritu y hasta hubieron muertos a causa de los temblores que hubieron aquí en Nicaragua. ¿Y eso habla de qué? Del temor por no conocer a Dios. Porque el que tiene a Dios en su vida tiene que estar seguro que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Aunque las paredes de tu casa se estén cayendo, ¿sabes qué? Dios te va a guardar. Dios te va a guardar, pero necesitamos, ¿sabes qué? Sostener la gloria de Dios para que otros vean y puedan decidirse a avanzar a la tierra prometida. Solamente en Dios nosotros tenemos seguridad y tenemos protección. Solamente en el Señor nosotros tenemos cobertura. ¿Sabía usted que el haber pasado en el Mar Rojo es sinónimo del bautismo en agua que ahora nosotros tenemos? Pero el pasar por el río Jordán, ¿sabe qué? Es sinónimo de ¿qué? De estar en la cruz. Es sinónimo, ¿sabe de qué? De estar pasando también por lo que Cristo pasó.
Y sabe que yo sé que hay gente aquí en la iglesia que se ha sentido que está en la cruz. Pero en esta mañana yo le digo, no se apee de la cruz, no se baje de la cruz, porque en la cruz ahí hay gloria de parte de Dios. Sí, sé que ha habido sufrimiento, sé que ha habido dolor. ¿Sabe qué? Jesús también lo pasó. Isaías 53:3 dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabe qué? Cuando a una persona orgullosa se le pone o se le usa, ¿sabe qué? Va a haber más orgullo. Cuando se dispone tal vez a apoyar a una persona altiva, ¿cree usted que va a tener más altivez? Más altivez. Cuando se dispone que una persona prepotente sirva, ¿sabe que va a haber más prepotencia? Pero cuando Dios dispone, ¿sabe qué? Usar a un corazón quebrantado, solamente el nombre de Jesucristo será exaltado y nuestra carne va a ser sometida. Solamente nuestro Señor Jesucristo va a ser exaltado cuando esta persona sea usada. Y el quebrantamiento es necesario en medio de la iglesia. El quebrantamiento es necesario para que el yo pueda morir, para que el ego de nosotros pueda morir. A veces necesitamos, ¿sabe qué? Que la iglesia pase por cosas difíciles, porque muchas veces el pavo real que andamos adentro se nos quiere salir. Y a veces es necesario que pasemos, ¿sabe? Que reconozcamos de que Dios es todo en nuestra vida. Pero la palabra aquí también nos enseña, ¿sabe qué? Que tenemos que guardar el testimonio. Que tenemos que guardar el testimonio. Y ¿sabe qué? No importa cuando a lo mejor hayan habido fracasos en nuestra vida. Y a veces como iglesias también necesitamos tener fracasos. Necesitamos para que nos demos cuenta de que lo que somos y de lo que tenemos, todo se lo debemos a Dios. Todo definitivamente. ¿Sabe qué? Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por Egipto, no se conocían bien. Pero cuando el pueblo está pasando el río Jordán, ya todos se conocían. Y ya sabe que el pueblo no se atrevía a murmurar. Ya no se atrevía a decir, vamos a buscar un capitán y a ponerlo delante de nosotros. Ya no. El pueblo se conocía muy bien ya. Y no se atrevía a hacer cosas que no convienen. Porque a nosotros solamente nos conviene humillarnos y buscar la presencia del Todopoderoso. Porque sabe que el único que nos garantiza la victoria se llama Jesús de Nazaret. Él fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ninguno de nosotros ha dado la vida por los demás. Todavía no. Aunque sé que hay misioneros que están siendo perseguidos en otras naciones. Pero gloria a Dios, porque estoy segura que ellos van a tener su corona de victoria. Cuando se pasa por el Jordán, uno aprende a callar, ¿sabe? A estar unánimes como pueblo. Escúchelo bien, a estar unánimes como pueblo. Que cuando Dios da una orden, nosotros solamente decimos sí, Señor. Sí, Señor. El pueblo, cuando estaba cruzando el río Jordán, estaba unánime, en silencio, callado, escuchando nada más lo que Dios estaba hablando a través de Josué, a través del líder, y obedeciendo nada más. Algo maravilloso también, qué diferencia cuando el pueblo pasó Egipto, ¿verdad? Cuando el pueblo salía de Egipto y pasó el Mar Rojo. Ellos un poco incrédulos, pero a pesar de todo, ¿sabe qué? Vinieron, cantaron con panderetas, con júbilo. Pero cuando el pueblo sabía dar gloria a Dios, cuando ya se conocían,
cuando ellos aprendían a callar, dice que la forma de celebración fue diferente. Fue diferente la forma de celebración. Cuando cruzaron el Jordán, ¿sabe qué? Les estaba esperando un pueblo llamado Gilgal, que es sinónimo de cruz también. Y cuando pasan a Gilgal, ¿sabe qué todavía le dice el Señor? Aquí hay una generación que no ha sido circuncidada. Aquí hay una generación que no ha sido circuncidada. Y ahora necesito que tú me circuncides a todos los de la segunda generación. Eso habla de que vino Josué, agarró, afiló cuchillos y comenzó a cortar el prepucio de toda la segunda generación, de todos el pueblo de Dios que no había sido circuncidado. Y dice que el pueblo ahí estuvo hasta que todos fueron sanados. Eso habla, ¿sabe qué? De una obediencia muchas veces dolorosa, pero Dios quiere que nosotros obedezcamos. Habla de una obediencia dolorosa, porque ahí donde ellos estaban, tal vez ni estaban preparados en el caminar en que ellos andaban, ¿verdad? Pudieron haber tenido algunas hierbas que mitigaran un poco el dolor, pero Dios estaba demandando solamente obediencia. Solamente obediencia. Y hoy también en estos tiempos Dios está demandando solamente obediencia, aunque te duela lo que Dios te mande hacer. Nosotros no podemos estar llamando a lo malo bueno y viceversa. La hermanita hoy decía, llamaba bien temprano al orden. Y el pueblo de Dios, ¿sabe qué? Tiene que entrar en extrema obediencia, aunque sea dolorosa, porque estamos acostumbrados muchas veces al libertinaje y a las cosas que le agradan a la carne. Pero Dios en estos tiempos está demandando, ¿sabe qué? Extrema obediencia, porque nuestra tierra prometida se llama Jesús. ¿No cree usted que si bien es cierto, ahora todos, hasta el más humilde, ¿sabe qué? Tiene, por ejemplo, su computadora. Y muchos necesitamos entrar a internet. Unos para bien, pero ¿sabe qué? Hay otros que entran para mal. Y vive Dios que por experiencia propia, aun cuando nosotros abrimos una página de internet para algo bueno, muchas veces el enemigo viene y pum, 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 viene con cosas deshonestas y desagradables. Dios está demandando extrema obediencia. Cuidado con aquellos que estamos teniendo uso a internet. Cuidado con aquellos que pensamos que tal vez una copita no es malo. Cuidado con aquellos que sabemos hacer lo bueno y hacemos todo lo contrario. Para entrar a la tierra prometida, tenemos que perseverar en obediencia hasta el fin, dice la palabra. Hasta el fin. Así que yo les animo en este día a tener una obediencia extrema. A nosotros nos conviene, ¿sabe qué? Llenar nuestra vida de la presencia de Dios. Y dejar allá en el desierto todo lo que no nos conviene. Y todo lo que no nos conviene, ¿sabe qué se llama pecado? Todo lo que no nos conviene
son aquellas cosas que nos separan de Dios. Todo aquello que no nos conviene, ¿sabe qué? Es aún aquello que ha tenido adormecida la iglesia. La falta de disposición, la falta de ser más entregado, aún todo eso, ¿sabe qué? La distracción, la falta de sometimiento a las autoridades y todo eso, ¿sabe qué? Tiene que quedar enterrado en el desierto. Tiene que quedar en el desierto, aun cuando sea doloroso, porque a todos nos gustan que nos obedezcan, pero no nos gusta obedecer muchas veces. No nos gusta, sí. Pero esta palabra nos enseña que muchas veces hay dolor cuando Dios nos manda. ¿Sabes? Tenés que dejar tal cosa. Tenés que dejar tal cosa. Tenés que dejar tal cosa. Y a veces nos hacemos los oídos sordos y muchas veces queremos andar, ¿sabe qué? A cuestas con el saco de basura que nos está impidiendo, ¿sabe qué? Introducirnos a la tierra prometida. A veces no podemos dar un paso más hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo el agobiamiento de, ¿sabe qué? De ese saco que muchas veces andamos cargando y que no nos permite avanzar más rápido. Yo como mujer de oración y como mujer de consejería, ¿sabe qué? Le digo que aún en medio de la iglesia muchas veces nos está haciendo falta entrar a una extrema obediencia. Y necesitamos entrar a una extrema obediencia, porque hay dos caminos. Uno, la similar de quejarnos, de vivir una vida mediocre, y dos, ¿sabe qué? Vivir una vida de exaltación a Dios hasta por lo más mínimo, ¿sí? ¿Sabe qué? El Señor es tan maravilloso que aún en medio del dolor, el Señor está con provisión, el Señor está con el bálsamo, el Señor está con el ungüento para pasarlo ahí por donde te está chimando, pero Él quiere obediencia. Él quiere obediencia. ¿Verdad que a veces es duro decirle al Señor, hágase tu voluntad? Hermana María Luisa, ¿verdad que es duro decirle a veces al Señor, hágase tu voluntad? Es duro a veces, pero es necesario. Es necesario. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos en la cruz, muchas veces el enemigo quisiera que de tu boca salga una queja, que de tu boca salga una murmuración. ¿O cómo cree usted que se siente uno? Mana Carlita, ¿cómo se siente uno? Porque ¿sabe qué? Cuando estamos en esa condición, los misterios de Dios a veces son tan tremendos. Cómo Dios viene y te usa, y una gente, dos gente, tres gente sanada. Estás con tu enfermo ahí en el hospital y ¿sabe qué? Y Dios viene y te usa para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 milagros. Pero ¿sabes qué? Tu carne está sometida ahí en la cruz porque estás esperando a tu milagro. ¿Y sabe qué? El Señor quiere que diga, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Y eso, ¿sabe qué? Es una extrema obediencia. Para que lo que Dios mande, nosotros simple y sencillamente lo recibamos en nuestro corazón y lo ejecutemos. Aunque como les decía, el corazón del pueblo está siendo circuncidado. Y yo siento que el corazón de este pueblo está siendo circuncidado. Aún el mío, porque esta palabra es primero para mí. El corazón de este pueblo está siendo circuncidado. Porque el Señor quiere que nosotros avancemos a una extrema obediencia, que avancemos a la tierra prometida. Y la tierra prometida es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Yo quiero dejarte unas frases importantes que están en la lectura que leímos en Josué 3, 1 al 17. Unas claves
que son enseñanza para nosotros y que el pueblo de Dios siempre tiene que estar aprendiendo. ¿Sabe qué? Aún de los momentos difíciles de nuestra vida, uno tiene que aprender a decirle: Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué me estás queriendo enseñar? ¿Sabe qué? Con lo de mi madre, yo lo primero que le pregunté a papi: Señor, ¿es un ataque o es tu voluntad? Y me dice el Señor: yo soy Jehová, todo esto es temporal. Y al día siguiente me dice: no te preocupes, yo guardaré su alma. ¿Qué cree usted que me estaba diciendo? Papi me estaba sobando porque él sabía que yo estaba en la cruz. Papi me estaba sobando y me estaba diciendo: yo te sostengo, yo te sostengo. Y en todo uno tiene que estar aprendiendo. Uno tiene que estar aprendiendo que el único que se merece la exaltación es Dios. No importa lo que nosotros sintamos, no importa lo que nosotros pensemos, no importa. El único que se merece la exaltación se llama Jesucristo. Y en todo Dios siempre nos está dando una suprema enseñanza. En esta palabra en Josué 3:1 al 17, una de las frases es muy de mañana. Le animo a que las anote, porque recuerda que esta prédica es la que vamos a compartir el sábado en las células. Si no lo está anotando, anótelo. Porque ¿sabe qué? Dios nos está demandando extrema obediencia, a callar, a no murmurar, a no estar diciendo ¿por qué? Porque yo, no. Dios está queriendo extrema obediencia. Y eso es para usted y para mí, no es para el que está allá afuera, es para los que ya conocemos de Dios. Y esta frase es muy de mañana. Y esto nos quiere decir de que para buscar las bendiciones de Dios debemos comenzar temprano y no tarde. ¿Sabe qué? De levantarnos de madrugada a buscar la dirección de Dios, a bendecir nuestro día. Siempre debe de haber un comienzo. Y levantarse temprano, ¿sabe qué? Significa buscar oportunamente a Dios. Estar dispuesto y listo para escuchar lo que Dios está demandando para ese día. Para ese día. ¿Sabe qué me decía el Señor antes de subir? Que nosotros tenemos el corazón de Padre. Imagínese usted cómo nos ve Dios a nosotros, que tenemos el corazón de Padre. ¿Usted sabe cómo es el corazón de Padre? El corazón de Padre, ¿sabe qué? Es el que está buscando el alimento, es el que va a trabajar y lleva, ¿sabe qué? La provisión para la casa, es el que está pendiente de los hijos, es el que está pendiente de la seguridad, es el que está pendiente de todo en el hogar. Dese cuenta la magnitud de cómo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Otra frase es: acamparon a sus orillas. Acamparon a sus orillas es la segunda frase, y eso significa que atravesar el Jordán es un paso de una tierra de sinsabores a una tierra de abundancia y felicidad. Pero que sin embargo no debemos de apresurarnos. Debemos de mantenernos en la presencia de Dios, acampando, estacionándonos en Él para esperar sus instrucciones. Aquí es donde, ¿sabe qué? El pueblo debe de poner en práctica el ayuno, la oración, el estudio de la palabra. Debemos de conocer a través de estas prácticas cuál es la palabra que Dios tiene para nosotros cada día, para nuestro ser, para nuestro corazón, para nuestra familia. Es decir, estar dispuestos a recibir y cumplir sus instrucciones. Frase número 3, después de 3 días. Indica, ¿sabe qué? El momento preciso, el momento oportuno, cuando ya estamos listos y descansados en Dios para ejecutar una actividad. De eso habla. 4, cuando vean el arca de Dios, fue otra frase que Dios instruyó al pueblo. Cuando vemos y reconocemos a Dios en nuestra vida, es sinónimo de que algo grande va a ocurrir en tu vida. Algo grande está por ocurrir en tu casa.
Algo grande está por ocurrir en tu trabajo. Algo grande está por ocurrir en tu ministerio. Cuando vean el arca, cuando vean la gloria de Dios. 5, pónganse en marcha detrás de ella. Pónganse en marcha detrás de ella. Esta frase nos señala el camino que hemos de seguir, un camino que a lo mejor nunca hemos transitado, algo totalmente desconocido para nosotros, pero que sin embargo debemos de permitirle a Dios que Él dirija nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para evitar fracaso, para evitar lágrimas. ¿Para qué? Para tener seguridad en nuestro caminar. Dios quiere una obediencia en cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas, cuando estamos por emprender un camino que no conocemos. ¿Sabe qué? En estos días, yo estoy segura, en estos días, que Dios va a venir con un desafío para tu vida. Y óigase, no lo rechace, porque Dios te quiere promocionar y poner en un lugar espacioso. Si lo toma, bien, y si no lo toma, allá usted se pierde la oportunidad. Pero Dios va a venir con un desafío en estos días. Sí. A lo mejor has estado escondido en la cueva ahí, pero Dios te ha visto desde hace rato y Él te va a decir, vamos, ven para acá porque yo tengo grandes planes con tu vida, te voy a poner a trabajar. Así que no digas, no tengo conocimiento, no puedo, porque cuando se pone a Dios en primer lugar, sabe que todo te va a salir bien, todo. Sí. Palabra o frase número 6, deberán sin embargo mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. ¿Sabe qué? Eso habla de que hay personas que quieren hacer las cosas a su manera y que muchas veces hasta condicionan a Dios. Y no, nosotros debemos de permanecer con un alto respeto y temor a Dios, un alto respeto. Nosotros no somos quienes para condicionar a Dios. Palabra número 7, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Lo repito, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que estar a cuentas con Dios, porque el Señor no va a premiar a alguien que no esté bien delante de Él. El Señor no lo va a premiar, va a premiar a aquellos que estén en extrema obediencia. No podemos estar en pecado y queriendo recibir los favores de Dios, porque hay personas, como les decía yo ayer en el ayuno, hay personas que les encanta estar con un pie en el mundo y con otro dentro de la iglesia. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Sí. Y que nos conviene vivir en obediencia a cada uno de nosotros. Así que debemos demostrar arrepentimiento y pedir perdón a Dios. Dice la palabra que procuremos presentarnos delante de Dios debidamente aprobados, no teniendo de qué avergonzarnos. Porque ¿sabe qué? El pecado trae vergüenza. El pecado trae vergüenza. Sí. 8. Carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. ¿Saben? Los líderes espirituales son necesarios. La iglesia o rebaño de Dios es tan numeroso que siempre necesita de sacerdotes, de líderes que estén al frente, que estemos cuidando, ¿verdad?, al rebaño. Y eso habla también de la autoridad espiritual en los siervos de Dios. Mas sin embargo, ¿sabe qué? También los líderes tenemos que aprender a ser humildes y obedientes ante el Señor. Porque el arca debe de estar, ¿sabe qué?, arriba y no abajo. Eso habla de que el arca, el Dios Todopoderoso, siempre tiene que estar siendo exaltado. No Raquel Arcia, sino Dios siendo exaltado.
No el hombre, sino Dios en todo momento y en todo lugar. Y 9. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Esto habla que cuando la presencia de Dios está en tu casa, está en tu vida, está en la familia, está donde estés, eso significa que aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones difíciles, ¿sabes qué? Dios va a venir con su poder y va a detener toda situación que puedas estar viviendo. Y que las cosas negativas que a lo mejor hayan en tu vida en este momento, Dios las va a utilizar para que su nombre sea exaltado. Pónganse de pie. Y voy a pedirle que levanten sus manos aquellos que han estado o que se han sentido en la cruz. Voy a orar por ustedes, aquellos que han estado viviendo una situación difícil, aquellos que se han sentido quebrantados, aquellos que se han sentido que han estado viviendo una situación que les ha agobiado, que les ha angustiado. Levante su mano. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a una obediencia extrema, una obediencia única, Señor. Padre, en esta mañana yo clamo por el pueblo, Señor. El pueblo que ha decidido cruzar el Jordán, Señor, para ver esa tierra prometida, Señor. Esa tierra que fluye leche y miel. Esa tierra, Señor, que está llena de frutos saludables y ricos manjares, Señor. Padre, en esta mañana yo presento delante de ti al pueblo que ha estado angustiado, al pueblo que se ha sentido quebrantado, al pueblo que se ha sentido, Señor, con dolor, con lágrimas, a ese pueblo, Señor, que quizás Dios Todopoderoso ha estado luchando para poder decirte, Señor, hágase tu voluntad, Padre. Espíritu Santo, en este momento, Señor, yo clamo por ellos. Yo los bendigo y declaro que en este momento vienen fuerzas nuevas sobre sus vidas, Padre. En esta mañana, Señor, yo les digo en el nombre de Jesucristo, Señor,